Debemos darnos cuenta que sin misericordia, la gracia de Dios no puede alcanzarnos. Nosotros somos muy bajos y estamos muy alejados de Él. Así que la gracia de Dios no puede alcanzarnos, pero Él tiene misericordia y su misericordia se extiende mucho más allá que su gracia. Así que por su misericordia y bajo su misericordia, Él puede bendecirnos. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Deuteronomio, llegamos a los capítulos 2 y 3 para ver lo que sucedió con Moisés y el pueblo de Israel antes de que entraran en la buena tierra prometida por Dios. La Biblia nos revela muchas cosas, pero primordialmente manifiesta a Dios, pone al hombre en evidencia y revela a Cristo. Es muy fácil ver a Dios manifestado en las páginas de la Biblia. Y si observamos la historia del pueblo de Dios, también veremos la condición del hombre. Pero en especial en el Antiguo Testamento no es tan sencillo ver a Cristo revelado. Pues bien, el libro de Deuteronomio es un extracto de toda la Biblia y primordialmente nos revela estos tres asuntos. Así que hoy continuamos hablando del mismo tema de los últimos mensajes que hemos titulado "Se hace un recuento del pasado". Y estamos muy contentos que Guido Olivares está con nosotros para ayudarnos con los comentarios. Guido, qué bueno tenerlo de regreso al programa. Es maravilloso poder participar en el estudio Vida de la Biblia. Me encanta el libro de Deuteronomio, el cual relata la manera en que Moisés proclamó de nuevo la ley a la segunda generación del pueblo de Israel, después que salió de Egipto y deambuló por el desierto durante 40 años. Guido, antes de entrar al primer segmento del mensaje, quisiera que hablemos un poco acerca de los tres asuntos que nos revela la Biblia. ¿Qué tal si nos hace un breve recuento de lo que hemos mencionado en los programas anteriores? Claro que sí. En toda la Biblia podemos ver a Dios manifestado. ¿Y qué clase de Dios es Él? Pues bien, Él es un Dios de amor, de justicia, de fidelidad y de bendición. Estos son 4 atributos de Dios según se manifiesta en la totalidad de la Biblia. Igualmente, en la Biblia se pone en evidencia al hombre. ¿Y qué es el hombre? Sin duda, el hombre en sí mismo no es nada, sino un completo fracaso. El hombre es absolutamente incapaz de cumplir con los requisitos de Dios, quien es santo, justo y fiel. El hombre por sí mismo jamás podrá satisfacer los requisitos de Dios. Pero la buena noticia es que la Biblia revela a Cristo como aquel que puede satisfacer la necesidad del hombre fracasado. En Deuteronomio se nos revelan 3 aspectos de Cristo. En primer lugar, Cristo es revelado como el profeta único de Dios. En segundo lugar, Cristo es revelado como la realidad de la buena tierra, la tierra de Canaán, la cual es la meta que Dios ha preparado para su pueblo. Y en tercer lugar, Cristo se revela como la palabra de Dios a fin de que podamos recibirlo a Él como nuestra vida y nuestro suministro de vida. Y al recibir a Cristo, tenemos la fortaleza y la habilidad para entrar en Él como la buena tierra y poseerlo como nuestra herencia. La meta que Dios ha dispuesto para nosotros es Cristo. Pero para poder alcanzar dicha meta, necesitamos a Cristo como la palabra, a fin de ser suministrados con Cristo mismo. Gracias, Guido. Bien, retomemos la historia del pueblo de Israel.
Ellos habían llegado a las puertas de la buena tierra después de haber recibido la ley y la revelación acerca del tabernáculo y el arca. No obstante, toda la primera generación había sido consumida en el desierto, y Moisés tuvo que proclamarle de nuevo la ley a la segunda generación. En Deuteronomio 2:14 al 18 leemos lo siguiente: Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová estuvo contra ellos, para extirparlos de en medio del campamento hasta acabar con ellos. Entonces, cuando murieron todos los hombres de guerra de en medio del pueblo, Jehová me habló diciendo: Has de pasar hoy el territorio de Moab, por Ar. Con estos versículos como trasfondo del mensaje, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Deuteronomio. La segunda parte del repaso que Moisés hizo del pasado de los hijos de Israel, cuando deambularon desde Cades Barnea hasta el cruce del arroyo de Sered. ¿Saben dónde estaba Cades Barnea? Cades Barnea era la entrada a la buena tierra. Y ahora, a pesar de que esta era la entrada a la buena tierra, Dios les ordenó que dejaran ese lugar y que viajaran por el desierto durante 38 años, para así consumir la carne del hombre y su incredulidad. En nosotros mismos no tenemos nada más que carne e incredulidad. Y la incredulidad no es nada más que apartarnos de Dios. Y tanto nuestra carne como nuestra incredulidad necesitan ser consumidas. Nuestra carne tiene que ser consumida y nuestra incredulidad también. Hablar de esto es fácil, pero experimentarlo toma tiempo. En el caso de los hijos de Israel, les tomó 38 años. Por un lado, estos años se desperdiciaron, pero por otro lado, estos años fueron muy útiles para consumir su carne y su incredulidad, como también fueron útiles para manifestar la misericordia y la bendición de Dios. Vaya, durante esos 38 años, Dios estuvo muy ejercitado en su amor hacia esa gente incrédula. ¿Cómo pudo Dios extender su amor a tales incrédulos? Lo hizo por medio de su misericordia. Sí, su misericordia, y por su bendición a ellos. Debemos darnos cuenta que sin misericordia, la gracia de Dios no puede alcanzarnos. Nosotros somos muy bajos y estamos muy alejados de Él. Así que la gracia de Dios no puede alcanzarnos, pero Él tiene misericordia. Y su misericordia se extiende mucho más allá que su gracia. Así que por su misericordia y bajo su misericordia, Él puede bendecirnos. ¿Saben que hoy día estamos bajo la misericordia de Dios? Por lo cual necesitamos orar. Señor, necesitamos tu misericordia. Nuestra situación está muy alejada de tu gracia. Pero gracias, Señor, que tu misericordia puede extenderse para alcanzarnos donde sea que estemos. Señor, confiamos en tu gracia. No confiamos en lo que podemos hacer, ni tampoco confiamos en nuestra labor. Confiamos únicamente en tu bendición. Guido, tengo que dar un fuerte amén a esta preciosa oración. Confiamos únicamente en la bendición del Señor. Alabado sea su nombre. Por un lado, sería muy fácil mirar ese periodo de 38 años como un desperdicio. Sin embargo, Dios estaba muy ocupado y muy ejercitado durante ese periodo de tiempo.
Y me gusta mucho lo que dice en Deuteronomio 2:7. Dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en todas tus obras. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios te ha estado contigo y nada te ha faltado. Sin duda, aquí podemos ver la bendición de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? En el libro de Deuteronomio, podemos ver que el pueblo de Israel, el cual representa a toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros mismos, es puesto al descubierto a lo sumo. ¿Qué somos en nosotros mismos? Pues bien, somos simplemente la composición de la carne y la incredulidad. Para que Dios pueda llevar a cabo su propósito en nosotros, necesita tomarse un periodo de tiempo para consumir nuestra carne y nuestra incredulidad. A pesar de que el pueblo de Israel pasó muchos años deambulando por el desierto y aparentemente eso fue un desperdicio, Dios estaba haciendo algo muy positivo para consumir la carne y la incredulidad de ellos. Y de esa manera, Dios podría llevar a cabo su propósito con ellos. Sin embargo, durante el tiempo que Dios estuvo llevando a cabo su obra consumidora, Él extendió su gracia y su misericordia sobre el pueblo de Israel. Esto demuestra que Dios está lleno de amor, de gracia y de misericordia para nosotros, incluso cuando no somos capaces de cumplir sus requisitos. Si Dios no fuera así, ¿cómo podríamos llevar a cabo su propósito? Sin duda, si Dios no fuera misericordioso, no habría manera de que Él pueda obtener un pueblo que sea usado para llevar a cabo el deseo de su corazón. Así es, Guido. Y en este punto, Dios dirigió a los hijos de Israel a pelear en contra de dos reyes que estaban cuidando la entrada a la buena tierra. Uno de ellos se llamaba Sehón, rey de Hesbón, y el otro se llamaba Og, rey de Basán. En aquel día, Dios obtuvo la victoria con el pueblo de Israel. En Deuteronomio 3:3 dice así, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual herimos hasta no dejar ningún sobreviviente. En este punto, el pueblo de Israel logró remover el último obstáculo que les impedía entrar en la buena tierra. Al mismo tiempo, Moisés hizo memoria de todos aquellos que perecieron en el desierto, lo cual debió ser muy difícil para él. Bueno, regresemos con Witness Lee. Adelante. When they came to the plain east of Jordan, cuando llegaron a la planicie, al lado oeste del Jordán, on the one hand, Moses was not that happy. por un lado, Moisés no estaba muy contento. But on the other hand, for Moses, Pero por otro lado, cuando Moisés vio las nuevas generaciones, solamente habían 2 viejitos allí. Si hubiéramos sido Moisés, ¿no estaríamos contentos? Estaríamos tan excitados, pero en lo profundo de su ser debe haber habido un suspiro. ¿Por qué? Debido a que él había conocido a todos los de la vieja generación. Y cuando les habló la primera vez, él ya tenía 80 años. Y muchos de ellos tendrían 20 o 30 años cuando salieron de Egipto. Pero después de 40 años, muchos de ellos que él había visto en Sinaí, ya no los veía más. Solo quedaban 2. Si ustedes fuesen Moisés, también suspirarían. ¡Ah, qué lástima! Todos los padres ya se fueron. Solo quedan los hijos. La generación vieja partió, solo queda la generación nueva. ¿De qué manera hizo Dios el cambio de generación? Fue por medio de consumir la primera generación. ¿Y por qué lo hizo esto? Debido a que Dios necesitaba producir una nueva generación para el cumplimiento de su propósito. Moisés no se podía olvidar
de la derrota de los dos reyes, el rey Sehón y el rey Og. Con la derrota de estos dos reyes, Israel quitó los guardias de las puertas de la buena tierra. Así que las puertas les quedaron abiertas a ellos. Fue tremendo que derrotaran a esos dos guardias. Y ese fue el inicio, escuchen, para tomar posesión de la buena tierra. Esa fue la primera toma de posesión de la buena tierra, lo cual fue un verdadero memorial para ellos. Si ustedes hubieran sido Moisés, ¿no estarían contentos de ver que lo que él les había hablado se estaba empezando a cumplir? Por lo menos habían tomado posesión de la primera parte de la buena tierra y Moisés estaba contento por eso. La tierra que le fue quitada a Sehón y a Og les fue dada a las 2.5 tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y esa fue la garantía de la victoria y posesión del resto de la buena tierra prometida por Dios. Guido, el segmento anterior nos introdujo en el corazón de Moisés. No cabe duda que al escuchar estas palabras no podemos evitar identificarnos con los sentimientos de Moisés. Por un lado, Moisés estaba contento de ver a la nueva generación del pueblo de Israel, pero por el otro, estaba triste de ver que la vieja generación había sido consumida en el desierto. Sin embargo, esta era la oportunidad para que ellos tomaran posesión de la primera parte de la buena tierra. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Moisés había estado hablándoles de parte de Dios para decirles que Dios los introduciría en la buena tierra. Sin embargo, el pueblo de la primera generación no creyó la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que disciplinarlos, permitiendo que ellos deambularan durante 38 años por el desierto. Finalmente, ellos fueron consumidos, lo cual debió ser algo muy triste para Moisés. Pero por otro lado, Moisés pudo ver la nueva generación que había sido levantada durante el tiempo que deambularon por el desierto. De manera soberana, el pueblo llegó por el lado oriental del río Jordán, donde se encontraron con dos reyes, Sehón y Og, los cuales eran los guardianes que impedían el acceso a la buena tierra. Esta fue la primera batalla entre Israel y los ocupantes de la tierra. Finalmente, como Moisés dijo, ellos derrotaron a estos dos reyes y no dejaron sobrevivientes. Esto alegró a Moisés, quien vio cómo la palabra de Dios se cumplía y además debió ser de mucho ánimo para esta nueva generación, quienes se dieron cuenta que Dios es verdaderamente fiel. Ellos pudieron experimentar que si eran uno con Dios, podrían entrar a la buena tierra, desalojar a todas las tribus que habitaban allí y tomar posesión de la tierra. Gracias, Guido. Dios no permitió que la primera generación entrara en la buena tierra, pero con la segunda generación fue diferente. Como usted dijo, sin duda, esta debió ser una gran satisfacción para Moisés y una verdadera vindicación para la palabra de Dios y su propósito. Sin embargo, estaba por suceder algo desafortunado para Moisés y su entrada a la buena tierra. En el capítulo 3 de Deuteronomio hay un diálogo entre Moisés y Dios. Y en los versículos 23 al 26 leemos lo siguiente. Y rogué a Jehová en aquel tiempo diciendo, Oh Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer obras y proezas como las tuyas? Te ruego que me dejes cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella bella región montañosa y el Líbano. Pero Jehová se había enfurecido contra mí por causa de vosotros y no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. No cabe duda que esta fue una profunda decepción para Moisés, quien deseaba entrar en la buena tierra. Regresemos entonces con Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
Israel defeated the two guards and took over the first mile of the good land. Israel derrotó a los dos guardias y tomó la primera parte de la buena tierra, As a first fruit, the foretaste. como las primicias, como el anticipo. So this was a real joy to Moses. Así que esto fue un verdadero gozo para Moisés. Pero el siguiente punto es bastante lamentable para Moisés. A Moisés se le prohibió o se le rehusó entrar en la buena tierra prometida por Dios. Y Josué fue asignado para introducir al pueblo a poseer la tierra como su herencia. ¿Por qué fue esto? Debido a que Dios debía llevar a cabo su administración gubernamental. Moisés cometió un error una sola vez, y ese error tocó la administración de Dios, y por eso Dios no pudo tolerarlo. Dios no podía sacrificar su práctica de su administración gubernamental, de su administración gubernativa. A pesar de que Dios amaba a Moisés, no podía dejar de ejecutar su administración. El amor de Dios no es un amor engreidor, sino un amor perfeccionador. La manera como Dios trató a Moisés ayudó a perfeccionar a los hijos de Israel. Todos ellos debieron aprender la lección, que incluso un siervo fiel y honrado como Moisés, quien sirvió a Dios durante 40 años solo por cometer una pequeña equivocación, una sola vez, ese error tocó la administración gubernamental de Dios, y Dios no se lo perdonó a Moisés. Así que Moisés perdió su derecho de entrar en la buena tierra. Aunque la primera parte de la tierra fue ganada y entregada a las 2 tribus y media por medio de Moisés, él mismo, Moisés, no pudo entrar en ella. ¿Qué les parece? Esto nos muestra la justa administración gubernamental de Dios, e hizo que los hijos de Israel tuvieran un mayor temor, un respeto al justo trato de Dios, a fin de perfeccionarlos. Para Moisés fue una especie de castigo, pero el castigo que Moisés sufrió fue un perfeccionamiento para el pueblo de Israel. Moisés fue disciplinado y él experimentó la seriedad de la mano de Dios. No era broma. Así que ahora está hablando y se porta como un padre anciano y amoroso con sus hijos amados. Por tanto, Moisés les recordó repetidamente que debían guardar los estatutos y los juicios de Dios. Guido, Dios es un Dios de amor, pero su amor perfecciona en lugar de arruinar. Entonces, ¿cómo podemos ver el amor perfeccionador de Dios en el sufrimiento de Moisés? Quizás pensemos que la falla que cometió Moisés en el capítulo 20 de Números, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, fue algo pequeño. Pero esta pequeña falla tocó directamente la administración de Dios en el aspecto negativo. Por lo tanto, Dios, quien es amoroso, pero también justo, vino para disciplinar a Moisés conforme a su administración gubernamental y fue muy estricto. No obstante, la razón por la que Dios hizo esto no fue solo para perfeccionar a Moisés, sino también al pueblo de Israel que estaba observando la manera como Dios disciplinó a Moisés. Esto no significa que Dios no amara a Moisés, sino que su amor no es uno que arruina, sino uno que perfecciona. Eso me recuerda a un versículo en el capítulo 12 de Hebreos que dice que Dios disciplina al hijo que ama, y la razón por la que Dios hace esto es para que podamos participar de su santidad. Gracias, Guido. Quisiera seguir hablando de este tema tan crucial, pero desafortunadamente el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí.
muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio estar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.